A muchos, de momento podríamos decir, en la práctica, oye, ¿y eso como en qué lo ocupo? Pues en mucho. Tan es así que por eso, ahorita que está todo el proceso legislativo, que estamos viendo que justo hace 2 días ya pasó a Cámara de Senadores. Bueno, pues desde cuándo parte, cuándo inicia este proceso legislativo, qué etapas vamos a tener, en qué momento surtirán efectos. Por eso es importante tener esto presente. Son temas fundamentales, aunque si bien es cierto, parte de mucha teoría, mucha doctrina, bueno, pues lo vemos aterrizado en estos procesos. Entonces, pues nuevamente reitero la invitación y vamos a entrar con todo. Ya saben, cuando tengan alguna duda, con gusto aquí en el chat la van colocando y estoy atento a los comentarios. Muy bien. Partiendo entonces de que tenemos esa obligación de la tributación, pues debemos de partir de un por qué. ¿Por qué tengo que contribuir? ¿Por qué tengo que pagar esos impuestos? Y normalmente lo clasificamos en impuestos, ¿no? ¿Por qué el pago del impuesto? Bueno, pues vamos a ver que en la realidad estamos obligados al pago de la contribución, que son muchas más cosas que un mero impuesto. Y esto pues viene fundamentado tanto por la Constitución como por Código Fiscal de la Federación y a su vez el irlo aterrizando en cada una de las contribuciones. Primero, ¿por qué eh, debemos o cómo está conformado aquí nuestro Estado? Recuerden que cuando hablamos Estado hablamos de México en sí. Un Estado lo consideraremos un país. Entonces, el Estado como tal va a estar constituido con un proceso de obtención de ingresos. Eh, Obtenemos ingresos, administramos esos recursos y a su vez los aplicamos con el objetivo principal, que es una satisfacción de necesidades de la sociedad. Entonces, partimos básicamente de la actividad financiera del Estado, que son 3 pasos: obtención, una administración y una aplicación de recursos. Esta actividad financiera del Estado, bueno, pues tiene una regulación especial. Y de ahí es que nace el derecho financiero. El derecho financiero con un carácter meramente público. ¿Qué es como tal nuestro derecho financiero? Pues van a ser esas normas jurídicas que van a regular la actividad financiera del Estado. Entonces, ya sabemos que la actividad financiera, 3 pasos: obtención, administración y aplicación de recursos. Esta actividad financiera del Estado estará regulada por normas que estas normas deberán ser objeto de un proceso legislativo, que ahorita lo veremos, y que entonces estas normas regularán esa actividad financiera del Estado. Y si ustedes se van ya a un poquito más de doctrina, pues por allá nos vamos a encontrar que regula la actividad financiera del Estado en 3 momentos: el establecimiento del tributo, la obtención de diversas clases de recursos, la gestión o manejo de los bienes patrimoniales y la erogación de recursos para los gastos públicos. Cuando yo me refiero a satisfacción de necesidades de la sociedad, es porque hablamos del gasto público. De hecho, la esencia del gasto público es eso: una satisfacción de necesidades de la sociedad. Para eso pagamos contribuciones, sin perder que vamos a partir del por qué pago una contribución. Bueno, pues necesitamos justo tener muy bien delimitado esto. Todo partió de una actividad financiera del Estado, esta actividad financiera regulada por el derecho financiero, que va a ser la que se encargue de regular esta actividad financiera en específico. Y de ahí aterrizamos un poquito más y dentro de las ramas del derecho financiero público nos vamos a encontrar al derecho tributario. Y ya lo vamos aterrizando otro poquito más. Ese derecho tributario, ¿qué es lo que busca? ¿De qué se trata el derecho tributario? Pues básicamente
todo ese conjunto de normas que me van a regular la relación entre el contribuyente y las autoridades fiscales. Porque dentro de esa relación que hablamos entonces en un tema doctrinario, que la relación tributaria vamos a tener un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo, quien tenga el derecho de obtener esos recursos, y el sujeto pasivo, quien tenga la obligación de pago. Bajo esa temática, entonces, pues ya nos ubicamos quién es el activo y el pasivo. En la relación tributaria, el sujeto activo será el Estado, la autoridad fiscal, y el sujeto pasivo, el gobernado. Aunque en la práctica, cuando nosotros nos metemos a todo el tema de la obtención del recurso, del autodeterminarme, de pagar, de atender, de hacer, pues pareciera que nosotros nos convertimos en los sujetos activos y el Estado solamente esperando, pues que yo le pague la contribución que están esperando. Que ellos previamente tienen una noción de cuánto es la cantidad que probablemente yo les pagaría. Algunas autoridades ya lo tienen definido, saben perfectamente cuánto les vamos a pagar, otras no, otras tienen que esperarse a un tema de determinación y como efecto el pago. Entonces ya tenemos, ahora, ya hablamos por allá de un derecho financiero de naturaleza pública y ahora con el derecho tributario. Quedamos entonces que ese derecho tributario lo que hará será regular la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo para poder llegar ahora sí a ese establecimiento de las contribuciones. Bien. Ya que sabemos que el derecho tributario será lo que me regule, pues ahora nos vamos en específico. Bien, ¿qué me vas a regular? Y si hablamos del derecho tributario, pues entonces estamos ya de la cancha totalmente fiscal. Y pues nos vamos a nuestra ley suprema, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual nos indica en su numeral 31 que tenemos la obligación, de hecho, si ustedes lo van buscando ahí para ir afinando, en el 31, fracción cuarta, nos vamos a encontrar que es obligación contribuir al gasto público. Y vean la primera palabrita que salió, es nuestra obligación. Entonces, el tema tributario, el tema fiscal, no es un tema de voluntades. Si bien es cierto, la parte primaria en la recaudación es que el contribuyente, el gobernado, sea quien voluntariamente pague su contribución, sí, pero viene como una consecuencia de la obligación establecida en la Constitución y en el Código, porque la Constitución me da la obligación de tener que pagar. Y cuando nos vamos a Código, ya me dice, bueno, es que las contribuciones son de autodeterminación. Entonces, las autoridades fiscales los tienen catalogados en dos. Un cumplimiento primario y un secundario. El primario, ¿cuál es? Que cumplas con tu obligación de forma voluntaria. Y el secundario, que tengan que ejercer facultades de comprobación para tener que irte a ver. Antes de aterrizar en cuanto a esa materia de la contribución, es bueno tener en mente que estos sujetos de la relación tributaria, sujeto activo y sujeto pasivo, vamos a tener dos vertientes. Una, en el sujeto activo, que será el Estado, ellos deberán siempre acatar la norma. Y a esto le vamos a llamar la fundamentación y en su caso, para venir a verme, una motivación. En principios generales hablaríamos de que el Estado, las autoridades, el sujeto activo, puede hacer solo lo que la ley le permite. Entonces, una autoridad, en el ejercicio de su facultad,
¿Quiere venir a verme? Perfecto. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Verificar si la norma se lo permite. Y hablamos de cualquiera, ¿eh? Estoy hablando ahorita de un tema general. Cualquier autoridad. Ya después, más adelante, en otras sesiones, recuerden que aquí nos estaremos viendo cada 15 días, ya en otras sesiones iremos aterrizándolo, ahora sí, a un impuesto sobre la renta, a un IVA, a un IEPS, a materias locales, si quieren. Pero ahorita en esa generalidad, esto aplica a todas las autoridades. Una autoridad puede hacer solamente lo que la ley le permita, porque al momento de generar un acto de molestia, entonces deberá fundarme, es decir, remitirme a una norma que le permita su actuar y motivarme. ¿Por qué viniste a verme? Como forzosamente debes ubicar que mi conducta se encuentra tipificada, está encuadrada en una norma. En caso contrario, entonces tú no puedes actuar. Esta partecita habrá que analizarla muy, muy bien para entonces que ese sujeto activo pueda actuar siempre y cuando la ley se lo permita. Lo cerraríamos en el principio de que la autoridad puede hacer solo lo que la ley le permita, a contrario del sujeto pasivo. Nosotros, el sujeto pasivo, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. Luego entonces, tú solamente te vas a una norma, revisas qué cosas no puedes hacer, porque si las haces en su caso podría ser sancionado, y si no está en esas limitantes, entonces sí lo puedes hacer. El gobernado puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, el Estado puede hacer todo lo que la ley le permite. En esas generalidades de estas. Bien, ahora sí, nos regresamos acá a nuestro 31, partiendo en ese numeral que refiere a que son obligaciones de los mexicanos. Y en este momento nos encontramos, cuando tú te encuentras, son obligaciones de los mexicanos, sin ninguna otra adición, sin ninguna excepción, entonces implicaría que todos estamos obligados a. No hay ninguna liberación, no hay ningún perdón, no hay ninguna segmentación. Todos estamos dentro. Y ahí tendríamos un principio de universalidad. Todos. Claro, cuando tú entres al análisis de alguna contribución en específico, entonces sí te podrías encontrar que existen diferentes obligaciones aplicables a diferentes personas. Y algunos que no serán sujetos de la contribución. Pero eso ya es dentro de la materia especial. Dentro de una materia general, al hablar de la contribución, todos, sin excepción alguna, estamos obligados al pago de la contribución. Principio de universalidad. Bien, nos vamos a esa fracción cuarta, en la que literalmente nos dice que es la obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados, de la Ciudad de México, que ya es un estado, y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa en que dispongan las leyes. Ese parrafito de 2 renglones, pues tiene mucha esencia, porque partimos entonces de que todos teníamos la obligación de contribuir, todos teníamos la obligación, y ahora nos dice de contribuir. Por eso es que no hablamos de un pago de impuestos, hablamos de un pago de contribuciones. Y las contribuciones en sí las vamos a tener dentro de su clasificación en el Código Fiscal de la Federación. En este código, que por cierto, dentro de las reformas, ya en unas sesiones más adelante hablaremos de las reformas que se están ahorita llevando a cabo, las propuestas, y ya pasó, les decía, a Cámara de Senadores, va a tener reformas este código. En nuestro artículo segundo de código nos vamos a encontrar la clasificación de las contribuciones, siendo estas 4. Las contribuciones se clasifican en
impuestos, aportaciones de seguridad social, mejoras y derechos. Por eso es que al principio les decía, no solamente hablamos de un pago de impuestos, sino hablaríamos de un pago de contribuciones. Vamos a pagar esas contribuciones, impuestos, aportaciones de seguridad social, mejoras y derechos que nos establece la norma. Y si ya ustedes cuando se meten más al fondo, al análisis de esas contribuciones, pues en específico en impuestos trae ahí una definición media extraña, ¿no? En su fracción primera, el artículo segundo trae 4 fracciones, porque te va a decir que son impuestos, que son derechos, que son mejoras y que son aportaciones de seguridad social. Pero en el caso específico de impuestos, lo único que se limita a decir es, si una persona física o moral se encuentran en una situación jurídica o de hecho, pero que no sea derecho, mejore, aportación de seguridad social, a esa cosa le vamos a llamar un impuesto. Trae ahí